Desde pequeños aprendemos que hay que defenderse, que no podemos quedarnos callados cuando alguien nos ataca, que reaccionar es sinónimo de valentía. Pero nadie nos enseña el precio que eso tiene para nuestra paz interior. Cada vez que sientes la necesidad de justificarte frente a una crítica, de explicarle a alguien por qué vales o de responder a una provocación, estás usando una energía que podrías estar invirtiendo en ti. Reaccionar no es solo decir algo. Es abrir la puerta de tu mundo interno para que otro entre, te mueva, te sacuda. Es permitir que lo que alguien más dice o hace tenga el poder de alterar tu estado emocional. Y eso, cuando lo piensas bien, es demasiado poder entregado. Muchas veces creemos que si no respondemos, estamos perdiendo. Que si no dejamos clara nuestra posición, el otro gana. Pero lo que realmente ocurre es que, en el intento de ganar una discusión o de quedar bien, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Nos desgastamos tratando de convencer a quien no quiere escuchar, buscando comprensión en quien ya decidió juzgarnos, reclamando atención donde solo hay indiferencia. Y lo más doloroso es que esa necesidad de reaccionar viene, casi siempre, de una herida. Reaccionas porque algo te duele, porque una parte de ti todavía quiere demostrar que es suficiente, que merece respeto, que merece amor. Pero esa batalla, en realidad, no es contra el otro. Es contra el vacío que llevas dentro y que aún no has sabido abrazar. Por eso este camino empieza con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has perdido tu paz por defender tu imagen? ¿Cuánto te has traicionado por querer tener la última palabra? ¿Cuánto poder les has dado a los demás sobre tu bienestar emocional? El precio de reaccionar es altísimo. No solo te roba energía, también te aleja de ti. Te convierte en un reflejo del conflicto externo en lugar de un reflejo de tu verdad interna. Y mientras sigas respondiendo desde la herida, el mundo seguirá teniendo la llave de tu equilibrio. Aprender a no reaccionar no es resignación, es un acto de sabiduría. Es entender que no necesitas convencer a nadie cuando tú ya estás en paz contigo. Que no necesitas responder cuando sabes quién eres. Porque cuando eliges el silencio, no estás perdiendo. Estás protegiendo tu poder. Estás preservando tu alma. Y eso, aunque al principio duela, con el tiempo se convierte en tu mayor victoria. Nos han hecho creer que quien se defiende tiene carácter. Que responder rápido, levantar la voz o poner a alguien en su lugar es una señal de fuerza. Que si no reaccionas, te estás dejando pisotear. Pero eso no es fuerza. Eso es simplemente vivir desde la herida, no desde la conciencia. Defenderse puede ser una reacción automática, un mecanismo de supervivencia aprendido en contextos donde hubo dolor, injusticia o humillación. Y aunque parezca que al defendernos estamos ganando respeto, muchas veces lo único que estamos haciendo es perpetuar el ciclo del conflicto. Estamos cayendo en el mismo nivel de quien nos ataca, y desde ahí, nadie gana de verdad. La verdadera fuerza no se mide por cuán rápido respondes, sino por cuán profundamente puedes mantenerte en calma. No se trata de dejar que te pasen por encima, sino de decidir desde dónde quieres actuar. Hay una gran diferencia entre responder desde el ego herido y responder desde el alma consciente. Una construye muros, la otra establece límites firmes sin necesidad de gritar. Defenderse compulsivamente es, en el fondo, una señal de inseguridad. Quien está en paz consigo mismo no necesita estar probando nada. No siente la urgencia de demostrar su valor, porque ya lo tiene claro. No está buscando que lo entiendan, porque ya se entiende. No trata de convencer al otro, porque ya no depende de su aprobación. A veces creemos que si no aclaramos nuestra postura, si no explicamos lo que sentimos o lo que hicimos, entonces nos van a malinterpretar. Y sí, probablemente lo hagan. Pero cuando tienes claridad interna, dejas de necesitar comprensión externa. Puedes vivir con que te malinterpreten, porque sabes que tu integridad no está en juego por lo que otros piensen. Lo que se necesita para guardar silencio con dignidad frente a un ataque no es debilidad, es maestría emocional. Lo que se necesita para no responder desde el dolor es una fuerza que no se ve, pero se siente. Y esa fuerza es mucho más poderosa que cualquier defensa impulsiva. La próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate, ¿esto es una oportunidad para mostrar fuerza o para volver a caer en el viejo patrón de tener que justificarme? Porque a veces el verdadero acto de poder es simplemente no entrar al juego. Permanecer donde tú estás, en tu centro, mientras todo lo demás grita por atención. Esa es la fuerza que transforma. Esa es la fuerza que libera. El verdadero poder espiritual no se trata de imponerte sobre otros, ni de demostrar superioridad moral o emocional. No se trata de saber más, de tener más respuestas, ni siquiera de mantener siempre la calma como si nada te afectara. El verdadero poder espiritual comienza cuando decides dejar de vivir desde la reacción para empezar a vivir desde la presencia.
Es fácil confundir el poder con el control. Pensamos que tener poder es tener la razón, ganar discusiones, influir sobre los demás o imponer nuestra verdad. Pero todo eso sigue siendo externo. Todo eso depende de que el otro reconozca lo que tú dices, de que el mundo se acomode a tus expectativas. Y en ese lugar, siempre vas a estar expuesto a la frustración. El poder real no grita. No necesita justificarse. No necesita convencer. El poder espiritual se manifiesta cuando puedes mirar a los ojos del caos y no permitir que entre en ti. Es la capacidad de estar en medio de la tormenta sin dejar que la tormenta esté dentro tuyo. Es mantener la claridad incluso cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte. Y eso no significa que no sientas. El que tiene poder espiritual siente profundamente, pero no se desborda. No porque esté reprimiendo, sino porque ha cultivado una relación tan íntima consigo mismo, que ya no necesita que el mundo deje de moverse para estar en paz. El verdadero poder espiritual es saber cuándo callar, cuándo retirarte sin culpa, cuándo observar sin absorber, cuándo amar sin aferrarte, cuándo poner un límite sin necesidad de gritar. Es actuar desde el alma, no desde el ego. Hay una forma de destruir que no implica atacar. Y es cuando dejas de ser receptáculo para la energía ajena. Cuando no te prestas al juego del otro. Cuando el veneno no encuentra en ti un cuerpo donde alojarse. Ese momento en que tú decides no reaccionar, no porque tengas miedo, sino porque tienes claridad, es el momento en que el poder regresa a ti. Muchos confunden esta actitud con frialdad. Pero no es frialdad, es soberanía. Es haber comprendido que tu energía no está disponible para batallas pequeñas. Que tu silencio no es sumisión, sino conciencia. Que la verdadera transformación no sucede en el mundo exterior, sino en el interior. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia para siempre. Ya no te desestabiliza lo que antes te hacía explotar. Ya no te define la opinión de los demás. Ya no necesitas defender tu valor, porque estás habitando tu verdad. Ese es el verdadero poder espiritual, no necesitar que el mundo cambie para tu poder estar bien. Porque ya estás bien, contigo. Porque ya volviste a ti. Uno de los principios más poderosos que Carl Jung nos dejó es el de la proyección. Lo que eso significa es que, muchas veces, lo que más nos molesta del otro no tiene que ver con el otro, sino con una parte de nosotros que no hemos querido ver. Aquello que no reconocemos en nuestra propia sombra, lo terminamos viendo reflejado afuera, en los demás. Cada vez que algo o alguien te irrita de forma desproporcionada, cada vez que una palabra o actitud te descompone por dentro, hay una gran posibilidad de que esté tocando una herida no resuelta. No estás reaccionando solo a la situación presente, estás reviviendo una experiencia emocional antigua que aún no ha sanado. Y ahí es donde comienza el trabajo interno real. Cuando alguien te critica y tú sientes la necesidad de defenderte con fuerza, tal vez no es por lo que dijo, sino porque tocó tu inseguridad. Cuando alguien te ignora y eso te duele profundamente, tal vez es porque conecta con tu sensación de no ser visto en tu infancia. Y así, sin darnos cuenta, vamos proyectando nuestras heridas sobre el mundo y creyendo que el problema está en los demás. Pero el verdadero problema no es lo que el otro dice, sino porque te afecta tanto. Porque cuando una parte de ti ya está sanada, deja de reaccionar. Lo escuchas, lo ves, lo comprendes, y no te arrastra. No te desestabiliza. No te invade. El problema no es el comentario, es el lugar dentro de ti donde ese comentario hace eco. Por eso, cuando alguien te ataca sin razón, no está hablando de ti, está mostrándose a sí mismo. Sus palabras son una radiografía de su mundo interno, no del tuyo. Quien envidia revela su carencia. Quien hiere, su dolor. Quien humilla, su miedo. Y si tú reaccionas, si tú entras en ese juego, si te conviertes en lo mismo que criticas, entonces su sombra se convierte también en la tuya. Esto no significa justificar el maltrato o quedarte callado ante la injusticia. Significa aprender a mirar más profundo, más allá del comportamiento superficial. Significa comprender que no todo merece una respuesta, y que muchas veces el mayor acto de poder es no absorber lo que no te pertenece. Porque cuando aprendes a ver tus proyecciones, dejas de culpar al mundo. Y al dejar de culpar al mundo, recuperas tu energía. Y al recuperar tu energía, te vuelves soberano de ti mismo. La sombra no desaparece por ignorarla, desaparece por integrarla. Por reconocer que tú también tienes partes no resueltas y que no necesitas seguir proyectándolas en los demás. Cuando haces eso, cuando en lugar de reaccionar decides observarte, algo empieza a cambiar. Ya no te ves como víctima del entorno, sino como creador consciente de tu experiencia. Y ese es uno de los mayores regalos del autoconocimiento, dejar de vivir desde la proyección y empezar a vivir desde la responsabilidad.
Porque el mundo deja de ser una amenaza cuando tú dejas de ser un desconocido para ti mismo. Vivimos en una cultura que asocia el silencio con debilidad. Se cree que quien calla, pierde. Que si no respondes, es porque no tienes carácter. Que si no te defiendes, te estás dejando pisotear. Pero esa visión está profundamente equivocada. Guardar silencio no es cobardía. Al contrario, muchas veces es el acto más valiente y consciente que puedes hacer. Callar no siempre significa que estás de acuerdo. A veces significa que decidiste no prestarte a una batalla inútil. Que elegiste proteger tu paz por encima de tener la razón. Que preferiste tu equilibrio interno antes que entrar al juego de quien necesita provocarte para sentirse poderoso. El silencio no es sumisión, es estrategia. No es miedo, es discernimiento. Es reconocer que no todo merece una respuesta, que no todas las provocaciones son una invitación a pelear, y que no necesitas demostrar nada cuando sabes quién eres. Hay personas que gritan para sentirse fuertes, que atacan para no sentirse vulnerables, que hieren porque no saben cómo amar. Y si tú respondes en esa misma frecuencia, te conviertes en un reflejo de su conflicto. Pero si eliges el silencio desde la conciencia, te mantienes en una frecuencia que el conflicto no puede tocar. Eso no significa reprimirte. Significa transmutar. Significa que tienes la madurez suficiente para no actuar desde la herida, sino desde la claridad. Y eso no cualquiera lo logra. El verdadero silencio no es el de quien no se atreve a hablar. Es el de quien no necesita hablar para marcar presencia. Es el de quien ya no busca validación externa porque encontró su centro interno. Es el de quien ha entendido que muchas veces la mejor respuesta no es una palabra, sino una ausencia. No es un argumento, sino una distancia. No es un grito, sino una mirada que dice, esto no me toca. Y claro, para llegar ahí, hay que haber sanado mucho. Hay que haber llorado en silencio más de una vez. Hay que haberse cansado de pelear por cosas que no llevan a nada. Hay que haber elegido perder batallas del ego para ganar guerras del alma. Porque el silencio consciente no es evitar el conflicto por temor, sino mirar el conflicto y decir, no me pertenece. Es un acto de profundo amor propio, de respeto por tu energía y de dominio emocional. Solo quien ha atravesado su propio caos puede sostener el silencio sin desmoronarse por dentro. Así que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir débil por no responder, recuerda esto. El silencio no es una renuncia, es una afirmación. Es decir, sin palabras, mi paz no está en juego. Y esa paz, cuando es real, desconcierta. Porque quien vive en guerra no sabe qué hacer frente a alguien que no reacciona. Por eso el silencio no es cobardía. Es poder espiritual en su forma más pura. Es la voz de un alma que ya no necesita ruido para sentirse fuerte. Hay personas que con solo una palabra, una mirada o un gesto logran sacarte de tu centro. Te irritan, te hieren, te activan emocionalmente de una forma que parece desproporcionada. Y es fácil pensar que el problema está en ellas. Que son tóxicas, que tienen mala energía, que te provocan. Pero si te detienes a mirar más profundo, te darás cuenta de algo esencial. No es lo que hacen, es lo que despiertan en ti. Ciertas personas te detonan más que otras porque están tocando heridas que no has sanado. Están activando memorias emocionales que tal vez ni siquiera recuerdas con claridad, pero que siguen vivas en tu inconsciente. No estás reaccionando solo a lo que ocurre en el presente, estás respondiendo con todo el peso de tu historia. Por ejemplo, si en tu infancia sentiste que tus emociones no eran válidas, cada vez que alguien minimiza lo que sientes, puedes explotar sin entender por qué. Si creciste buscando aprobación, cualquier crítica te puede parecer un ataque. Si viviste en entornos de humillación o abandono, el rechazo, por mínimo que sea, puede desatar una tormenta interna. La intensidad de tu reacción no habla del otro, habla de ti. Y eso no te hace débil, te hace humano. Todos tenemos heridas. Pero solo quienes se atreven a mirarlas con honestidad pueden dejar de ser prisioneros de ellas. Las personas que más te detonan son, en realidad, tus espejos. Te muestran lo que aún necesitas ser sanado dentro de ti. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué me hace esto?, empieza a preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo tocada por esto? Esa es la verdadera pregunta que inicia la sanación. Esto no significa que debas tolerar maltrato o rodearte de personas que te lastiman. Significa que antes de reaccionar, observes. Que en lugar de devolver el golpe, te preguntes por qué te dolió tanto. Y que, en vez de culpar al otro, tomes la oportunidad de conocerte mejor. Mantenerte en tu centro no significa vivir sin sentir, ni convertirte en alguien frío o indiferente. Significa que, aun sintiendo, eliges no dejarte arrastrar por lo que pasa afuera. Es sostener tu equilibrio interno cuando el entorno grita caos.
Y para lograr eso, no basta con tener buenas intenciones, necesitas prácticas concretas que te fortalezcan por dentro. Aquí tienes algunas de las más poderosas. 1. Respiración consciente antes de reaccionar. Cuando sientes que algo te desborda, lo primero que debes hacer no es hablar, sino respirar. Detenerte, cerrar los ojos si puedes, inhalar profundo y exhalar lento. Aunque parezca simple, este acto interrumpe el ciclo automático de reacción y te da el espacio necesario para decidir desde dónde quieres responder. Respirar con conciencia es recordarte que estás a salvo, que no necesitas actuar desde el impulso. 2. Escribir lo que sientes antes de expresarlo. El papel puede convertirse en un contenedor seguro para tus emociones. Cuando algo te afecta, en lugar de responder de inmediato, siéntate a escribir. No censures lo que sale. Escribe lo que te duele, lo que piensas, lo que te hubiera gustado decir. Al hacerlo, liberas la carga sin herir a nadie y te das claridad sobre lo que realmente está pasando en ti. 3. Meditación enfocada en la observación emocional. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de aprender a observar tus emociones sin identificarte con ellas. Sentarte unos minutos al día en silencio, con los ojos cerrados, y simplemente ver qué emociones aparecen. Darles nombre. Estoy sintiendo enojo. Estoy sintiendo miedo. Estoy sintiendo tristeza. Cuando observas sin juzgar, las emociones pierden fuerza sobre ti. Ya no te arrastran, solo pasan. 4. Repetición de mantras o frases ancla. Frases cortas como esto no me pertenece. Mi paz es primero. Puedo sentir sin reaccionar. Te ayudan a reconectarte contigo en momentos de tensión. Repetirlas mentalmente o en voz baja es como lanzar una cuerda hacia tu centro cuando estás a punto de perderte en el exterior. 5. Análisis del detonante una vez pasada la tormenta. Después de un momento emocional fuerte, tómate un tiempo para revisar qué fue lo que realmente te movió. Pregúntate, ¿qué me hizo sentir así? ¿Qué parte de mi historia está conectada a esta emoción? ¿De verdad fue tan grave lo que ocurrió o es una proyección mía? Este tipo de reflexión posterior te prepara para responder con más madurez la próxima vez. 6. Tiempo a solas como recarga energética. Tu centro necesita silencio, espacio, desconexión del ruido externo. Pasar tiempo a solas, sin distracciones, sin teléfonos, sin estímulos, te permite volver a ti. Es como regresar a casa después de un día caótico. No es aislamiento, es reconexión. 7. Cuidar tu entorno emocional. No puedes estar en paz si vives rodeado de conflicto. No siempre puedes cambiar tu entorno, pero sí puedes establecer límites. Alejarte de personas que constantemente te desestabilizan no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Tu paz no es negociable. 8. Recordarte quién eres cuando todo intenta hacerte olvidar. Cuando el entorno te empuje a reaccionar, a defenderte, a justificarte, detente y recuérdate tu esencia. ¿Desde qué lugar quieres vivir? ¿Desde la herida o desde la conciencia? ¿Desde la reacción o desde la elección? Esa recordación constante es lo que te mantiene firme, enraizado, conectado. Mantener el centro no es un acto automático. Es una práctica diaria, a veces silenciosa, otras veces dolorosa, pero siempre transformadora. Porque cuando lo logras, no importa lo que pase afuera, tú decides desde dónde actuar. Y esa decisión, una y otra vez, es lo que te convierte en dueño de tu paz. Cada vez que reaccionas desde la herida, estás entregando una parte de tu energía. Cada vez que te desgastas tratando de tener la razón, de defender tu valor, de convencer a alguien que no quiere entenderte, estás perdiendo fuerza interior. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque estás tan acostumbrado a vivir desde el impulso, desde el automático, que el desgaste te parece normal. Pero hay una verdad que no podemos seguir ignorando: nuestra energía es finita. Y si la entregas constantemente en batallas innecesarias, tarde o temprano te vas a sentir vacío, frustrado, agotado emocionalmente. Por eso recuperar tu energía no es solo importante, es urgente. Recuperar tu poder comienza con una decisión: dejar de ofrecer tu atención a lo que no lo merece. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, estás sembrando tu realidad. Si toda tu energía está enfocada en pelear, en demostrar, en responder, ¿qué tipo de realidad estás construyendo? Una de las formas más poderosas de recuperar energía es decir no a tiempo. No entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. No justificarte ante quien ya decidió malinterpretarte. No cargar con problemas que no te pertenecen. Aprender a decir esto no me lo llevo es un acto de madurez espiritual. Otra forma clave es volver al presente. Mucho del desgaste emocional viene de estar reviviendo escenas pasadas o anticipando conflictos que aún no existen.
Estás en una conversación, pero en tu mente sigues discutiendo con alguien que ya se fue. Estás en silencio, pero por dentro estás creando respuestas para un ataque que no ha ocurrido. Y todo eso drena tu energía sin que lo notes. El silencio, cuando es consciente, también te devuelve poder. Porque cuando eliges no responder desde el dolor, estás recuperando control sobre ti mismo. Ya no estás a merced de lo que el otro diga o haga. Estás eligiendo desde tu centro. Y cada vez que eliges desde tu centro, una parte de tu poder regresa. Y hay algo más. Cuando tú dejas de reaccionar, el otro pierde control sobre ti. Las personas que viven del conflicto necesitan que alguien les responda para sostener su drama. Si tú no reaccionas, si tú no les das alimento emocional, se desestabilizan solas. No porque tú los destruyas, sino porque ya no encuentran donde descargar su sombra. Tu silencio se convierte en un espejo que los obliga a enfrentarse consigo mismos. Recuperar tu energía también implica revisar qué historias te estás contando. ¿Cuántas veces vives tratando de demostrar que vales, solo porque en tu infancia alguien no te lo hizo sentir? ¿Cuántas veces intentas controlar cómo te perciben los demás, porque todavía temes que no sea suficiente? Cuando sanas esa narrativa interna, dejas de proyectarla afuera. Y en ese momento, algo cambia profundamente. Ya no necesitas pelear para sentirte fuerte. El poder interior no se construye a base de fuerza externa, sino de coherencia interna. Saber quién eres. Estar en paz contigo. No depender de la validación de nadie. No prestarte al juego del ego. Es entonces cuando te vuelves impenetrable, no porque no sientas, sino porque ya no entregas tu energía a todo lo que se mueve. Recuperar tu poder es volver a ti. Es elegirte. Es comprender que tu paz es más valiosa que cualquier victoria superficial. Que tu energía es sagrada. Que tu presencia no tiene por qué estar disponible para todo y para todos. Cuando entiendes eso de verdad, el mundo ya no puede arrastrarte. Porque el poder ha vuelto a donde siempre debió estar, en tus manos. Individuación es una palabra que puede sonar compleja, pero en realidad nombra algo muy profundo y esencial, el proceso de volverte tú mismo. No lo que otros esperan. No lo que aprendiste a hacer para encajar. No la máscara que usas para sentirte aceptado. Sino tú, con todo lo que eres, luz y sombra incluidas. Carl Jung llamó individuación al camino de integración interna. Es decir, el recorrido en el que dejas de vivir fragmentado y comienzas a reconocerte como un ser completo. Es el viaje en el que ya no reprimes lo que no te gusta de ti, sino que lo miras, lo comprendes y lo integras. Donde dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Este viaje comienza muchas veces en el dolor. En una crisis, una pérdida, un conflicto emocional profundo. Porque mientras las cosas van bien, seguimos actuando en piloto automático. Pero cuando la vida nos sacude, se abre la posibilidad de preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Quién está debajo de todas las máscaras? Individuarse no es volverse perfecto, ni alcanzar un estado de paz constante. Es volverse real. Es aceptar que dentro de ti coexisten todas las emociones, todos los arquetipos, todas las posibilidades. Y que tu tarea no es suprimir nada, sino aprender a vivir en equilibrio con todo eso. Una persona que ha comenzado su camino de individuación ya no reacciona desde el impulso inconsciente. Observa, se da cuenta, se elige. Ya no busca controlar a los demás, porque ha comprendido que el verdadero cambio empieza en él. Ya no se deja arrastrar por la validación externa, porque ha aprendido a escucharse y a respetarse. Este proceso puede ser incómodo, porque implica dejar morir muchas partes de ti que fueron útiles en el pasado, pero que ya no te sirven. La necesidad de agradar, el miedo al rechazo, el impulso de defenderte, el deseo de tener razón. Todo eso va cayendo cuando te das cuenta de que tu paz no depende de los demás, sino de tu relación contigo mismo. Individuarse es tener el coraje de mirar tus sombras sin huir. De ver tus contradicciones, tus heridas, tus vacíos, y aún así elegir amarte. Es comprender que no puedes sanar lo que no estás dispuesto a ver. Que no puedes crecer si sigues culpando al mundo por lo que no has resuelto dentro. Y lo más hermoso es que, mientras más te vuelves tú, más libre te sientes. Porque ya no necesitas mantener una imagen. Ya no necesitas pertenecer a ningún molde. Ya no necesitas probar nada. Simplemente eres. Y eso, en un mundo donde todos están actuando personajes, es un acto revolucionario. El viaje hacia ti mismo no es lineal, ni rápido. Es profundo, desafiante y a veces solitario. Pero también es el camino más sagrado que puedes recorrer. Porque en ese trayecto no solo recuperas tu poder, recuperas tu verdad. Y cuando vives desde ahí, tu sola presencia se convierte en una fuerza que no necesita imponerse. Solo existe, y eso basta.
Ese es el corazón de la individuación, volver a ti, una y otra vez, hasta que tu alma se sienta segura en ti mismo. Hasta que ya no vivas para complacer, sino para habitarte con autenticidad. Hasta que comprendas que no viniste a ser otro más. Viniste a ser tú. En un mundo que constantemente te empuja a reaccionar, a explicarte, a defenderte, elegir la serenidad puede parecer rendirse. Pero no lo es. Es todo lo contrario. Es un acto de soberanía profunda. Es la victoria de quien ha decidido ya no ser esclavo de lo externo, de quien ha elegido cuidar su paz por encima del ruido, del drama y del ego. La serenidad no es pasividad. No es indiferencia. Es una fuerza silenciosa que nace de haber atravesado tus propias tormentas y haber elegido no replicarlas afuera. Es el resultado de un trabajo interno tan profundo que ya no necesitas demostrar nada para sentirte completo. Es la claridad que llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar y empiezas a habitar lo que sí depende de ti, tu estado interior. Ganar una discusión, tener la última palabra, demostrar tu punto, todo eso puede darte una sensación momentánea de poder. Pero es pasajero. La verdadera victoria, la que no se borra, es cuando puedes estar en medio del conflicto sin perderte a ti mismo. Cuando ya no necesitas alzar la voz porque tu sola presencia ya está diciendo todo. Llegar a ese punto no es fácil. Requiere mirar tus heridas, entender tus reacciones, hacerte responsable de tu historia. Requiere soltar el deseo de ser comprendido por todos y comenzar a comprenderte a ti. Requiere renunciar a ganar desde el ego para empezar a vivir desde el alma. Pero cuando lo logras, cuando por fin dejas de reaccionar, algo se acomoda. El mundo puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Has recuperado algo que no tiene precio, el control de tu energía. Y con eso, recuperas también tu libertad. La serenidad no es el fin del camino. Es la señal de que estás caminando en la dirección correcta. Es la evidencia de que ya no necesitas destruir para protegerte, ni gritar para ser escuchado, ni huir para sentirte a salvo. Porque ahora estás en ti. Y desde ahí, todo cambia. Sereno no es quien no siente, sino quien ha aprendido a sostener lo que siente sin perder el centro. Es quien responde desde la conciencia, no desde el impulso. Quien sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Quien ha hecho del respeto por su energía un acto cotidiano. Esa serenidad, la que no se compra ni se finge, es el verdadero triunfo espiritual. Porque quien domina su mundo interno ya no puede ser gobernado por el caos de afuera. Y cuando llegas ahí, el ruido del mundo deja de tener poder sobre ti. Porque tú ya elegiste habitar el único lugar desde donde se puede vivir con plenitud, tu centro, tu verdad, tu paz.